Durante años, la historia oficialista mexicana nos ha puesto héroes, como Juárez, Madero, Villa, Zapata, Hidalgo o Morelos, así como villanos, como Agustín de Iturbide, Santana, Maximiliano, o quien es el protagonista de este video, el controversial general José de la Cruz Porfirio Díaz Mori, quien gobernó nuestro país con mano dura durante más de 30 años. Siempre se nos ha dicho que fue un dictador, represor, corrupto y autoritario, pero ¿es cierto que en todo este tiempo que estuvo en la silla solo trajo miseria como siempre se nos enseñó? Pues la verdad es que no, Díaz trajo más progreso del que imaginamos. Comencemos hablando sobre el gabinete de Don Porfirio. Su idea de colocar a gente experta en las diferentes secretarías fue excelente. Estos fueron los famosos científicos y gracias a ellos fue que también el progreso se logró. Ahora, si nos vamos a las finanzas, ¿qué se hizo en este sector? Bueno, al convertirse en presidente heredó una enorme deuda externa, por lo que para cambiar la situación estableció nuevos impuestos que no afectaran el comercio interno y redujo el gasto público. A medida que la paz, el orden y el progreso crecían, la confiabilidad en el extranjero de nuestro país lo hacía también, permitiendo no solo pagar deudas, sino que además se logró conseguir nuevos préstamos. Así también se creó el Banco Nacional de México. Gracias a todo esto, en 1894, México generó el primer superávit en su historia, es decir, cuando se tienen más ingresos que gastos, siendo este de más de 2 millones de pesos. Como dato extra, gracias a las políticas económicas del presidente Díaz y del secretario de Hacienda y Crédito Público José Ives Limantur, en 1910 el peso y el dólar tenían un valor similar, es decir que valían lo mismo. Así que en resumen, económicamente nos fue bastante bien. Y aunque el peso se devaluó por la eliminación de la plata como unidad de referencia, esto benefició a México, pues lo volvió aún más atractivo para la inversión extranjera. El general logró crear relaciones de paz y diplomáticas con Estados Unidos, Inglaterra, Francia y España, países que hasta ese momento fueron enemigos de México. Además de que se firmó el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación con Japón, siendo esta la primera relación de nuestro país con una nación asiática. Durante el Porfiriato, también hubo un enorme desarrollo industrial. Los principales sectores beneficiados fueron el ferrocarrilero, el minero, el petrolero y el textil, y se fundaron empresas como Fundidora y Cerveza Cuauhtémoc Moctezuma. Hablando de otros avances más allá del ámbito económico, podemos decir que logró comunicar a todo el país con telégrafo. Se introdujo el teléfono, así como la electricidad. Se inauguró la primera planta hidroeléctrica en Chihuahua, permitiendo poco a poco iluminar los espacios públicos y privados de nuestro país. También se introdujeron el cine y el gramófono, el cual, como dato curioso, fue utilizado por Don Porfirio Díaz para grabar la contestación a una carta escrita hacia él por Thomas Alva Edison. Agosto 15 de 1909. Señor Tomás A. Edison. Ahora, estimado y buen amigo, me refiero a su grata 8 de julio. Yo también, como usted, recuerdo con placer el tiempo aquel en que tuve la satisfacción de conocerle y conocer sus atrevidos experimentos, haciéndome partícipe de su fe inquebrantable en el grandioso porvenir de las ciencias físicas. Fue allá en su patria, en los primeros días de la luz eléctrica en Nueva York, y desde entonces presentí en usted al héroe del talento, al triunfador del trabajo, al que más tarde habría de someter a disciplina el fuego arrebatado por Franklin a los cielos para perpetuar acá en la tierra, en sus maravillosos aparatos fonográficos, la cariñosa voz de los seres amados, reproduciendo todos los ritmos, todos los acentos y todas las modulaciones del lenguaje humano. Me es grato complacerle porque tengo en muy alta estimación a los grandes benefactores de la humanidad y usted es uno de ellos, porque usted ha creado nuevas fuentes de felicidad, de bienestar y de riqueza para el género humano, utilizando las más poderosas fuerzas conocidas: luz, electricidad, trabajo y genio. Su amigo, que con orgullo estrecha su mano, Porfirio Díaz. El presidente Díaz firmó la paz con la Iglesia. Don Porfirio también sentó las bases para la educación pública en México, ordenando que fuera laica, gratuita y obligatoria, además de refundar la Universidad Nacional, aunque aún no autónoma. Es decir,
Que sí, Porfirio Díaz refundó lo que hoy conocemos como la Universidad Nacional Autónoma de México. También se creó la Escuela Normal de Maestros, con más de 30 planteles a lo largo de todo el país. Se le dio como nunca antes importancia al desarrollo artístico, inaugurando enormes teatros a lo largo del territorio nacional, como el de La Paz en San Luis Potosí, el Calderón en Zacatecas, el Alcalá en Oaxaca, el Juárez en Guanajuato, y el más relevante, reconocido e importante, el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México, permitiendo que el país recibiera presentaciones de clase mundial. Estas fueron algunas de las cosas que hizo Porfirio Díaz a lo largo de sus 30 años de gobierno. Sin embargo, habremos de señalar que hubo proyectos que quedaron inconclusos, como el imponente Palacio Legislativo, el cual se tenía planeado para albergar la Cámara de Diputados y Senadores, así como las diferentes secretarías de Estado y dependencias de gobierno. Este sí inició su construcción, sin embargo, tuvo que ser suspendido pues ya había estallado el movimiento de revolución. Esta imponente obra solo conservó su cúpula central, la cual, irónicamente, se aprovechó para construir el hoy Monumento a la Revolución. Así que sí, lo que vemos hoy como el Monumento a la Revolución es en realidad algo así como el 20% de lo que realmente hubiera sido la construcción final. Como conclusión, podemos decir que Porfirio Díaz dista mucho de ser ese villano que nos han hecho creer que fue, y que fue él quien trazó el rumbo para llevar a México al progreso. Sin embargo, tras la revolución, estos avances se pausaron, incluso algunos se anularon, y entramos nuevamente en un periodo de rezago, del cual muchos expertos afirman que aún no salimos. Esperamos que la información presentada les sirva para tener una idea sobre el porfiriato distinta a la que la historia oficialista nos pinta, y así contribuyamos un poco a restaurar la imagen histórica del apodado Héroe de la Paz, el general José de la Cruz Porfirio Díaz Mori.